Nosotros hemos estado mirando la perspectiva divina en cuanto a las cosas que ya sucedieron antes que la creación misma existiera. En la Biblia, como revelación de Dios, nos encontramos pues frente a cosas que de alguna manera nos sorprende, cosas que ya Dios tenía planificado antes que los primeros seres humanos existieran. Entonces, eh, vamos a ver que en esta revelación que tenemos, Dios tiene cosas planificadas, Dios tiene cosas pensadas, Dios tiene la idea, la magistral idea de crear al ser humano. Pero también en ese mismo plan de crearlo, Dios también tiene un plan de salvarlo, de rescatarlo, de redimirlo. Y eso lo podemos notar cuando leemos en la Biblia de que hay cosas que sucedieron en la persona de Cristo, pero cosas que no se planificaron después del pecado, ni cuando estaba sucediendo el pecado, ni cuando la creación estaba siendo ejecutada, sino mucho antes. En ese mucho antes, el espacio de tiempo que nosotros leemos ahí se llama en el principio, donde no existe punto referencial cronológico en la cual nosotros podamos verificar. Eso fue en el principio donde ya nosotros no tenemos ni registro ni control, solamente Dios. Y vamos a ver entonces que en el plan de Dios que estaba crear al ser humano, amarlo y esperar amor de parte de su creación, el ser humano y toda la naturaleza misma. Pero también en el conocimiento anticipado de Dios, porque Dios no conoce las cosas ni antes ni después, sino que ya Dios las tiene conocidas. En ese conocimiento divino es donde Dios también elabora un plan de rescate, un plan de salvación, un plan de redimir. Y a ese plan y a ese propósito que Dios de antemano elaboró, planificó, a eso lo llamamos la misión de Dios. Entonces la misión de Dios no es algo paralelo, no es algo que, digamos, recién surge eh, cuando hubo por ahí alguien que quiso ir a las naciones a predicar. No, 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 no. La misión siempre existió. Si el plan de redención existió en el principio, o sea, antes de la creación, la misión también entonces existió antes de la creación, porque la misión tiene su naturaleza en el plan de salvación. Si no hablamos de plan de salvación, no podemos hablar de misión. Entonces está ahí concatenado, está unido, está adherido lo que es la misión de Dios. Y vamos a hablar entonces ahora aquí este tema que se llama el propósito de Dios. Vamos a ver aquí, dice, como seres humanos tenemos un entendimiento limitado.
obviamente. Incompleto. El apóstol Pablo dijo, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. O sea, no tenemos nosotros que sentirnos ni presumir de que el conocimiento ya lo tenemos en su totalidad. No, lo que estamos conociendo es progresivo. Dice, pero esto no nos debe desanimarnos cuando tratamos de comprender el propósito que tuvo Dios al crearnos. Desde ese momento, ¿qué está tratando de hacer Dios? Muchas veces nos preguntamos, pero si Dios sabía que iba el hombre a fallarle, que iba a pecar, que iba a transgredir la ley, entonces ¿por qué lo creó? Entonces como que le queremos encontrar a Dios algunos errores de por qué lo hizo a través de esa interrogante, por qué lo hizo, ¿no? Tratemos de entender entonces que nuestro conocimiento realmente no alcanza a comprender esto. Y como en algún momento el Señor le dijo a Pedro, lo que ahora hago tú no lo entiendes, lo vas a entender después. Entonces yo también tengo esa esperanza de que hay cosas que yo no comprendo, pero tengo la esperanza que las voy a comprender algún día. Puede ser que no aquí, puede ser que allá cuando estemos en la eternidad con Dios. Ahí le preguntaremos al Señor algunas cosas que no comprendimos aquí, ¿no? Dice, el siguiente artículo explica los dos problemas que enfrenta la creación y cómo Dios va a responder a estos dos problemas que van a surgir. Les mandé a ustedes el texto del contenido de todas estas 4 lecciones que vienen. Esta es la quinta lección. Léalo para que usted pueda, que digamos, eh, consolidar más lo que hemos estudiado ahora. Entonces, van a levantarse dos problemas. No es solamente, bueno, Adancito y Evita metieron las patas, la regaron ahí, pucha, caramba, ¿qué pasó con ellos? Pobrecitos. Bueno, pues, no, el asunto no solamente fue eso, sino que ese fue uno de los problemas que el hombre prácticamente cayó en pecado y cayó bajo juicio de condenación, pero que gracias al Señor había un plan para salvarlo. Pero ese no es el único problema. Vamos a encontrar que hay otro problema que se va a suscitar inherentemente al tema de que el hombre pecó y que necesita ser salvado. La pregunta que todos se están formulando aquí dice, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer? Bueno, entonces, quizás podemos replantear la pregunta, ¿qué es lo que ya Dios hizo antes que las cosas sucedan? Dice, bajo el título aquí, el reino eterno de Dios. La Biblia describe a Dios como rey eterno. La Biblia lo expresa en el Salmos 10:16. Jehová es rey para siempre. Eso no lo cambia nadie. Dice el Salmo 103:19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces está claro que Dios es el rey de todo. Todo lo que se ve y lo que no se ve está bajo la soberanía y hegemonía de Dios. Todo está por debajo de él. Siendo infinito, Dios, está hablando de Dios, siendo infinito su reino también,
Su presencia y su reino se encuentra en todas partes. No hay cultura en el mundo donde no se encuentre evidencia del reino de Dios. Dice, por lo tanto, en todo momento y en todo lugar, en las vastas riquezas de su universo, Dios está en total control de todo. Estamos hablando entonces de los atributos de la divinidad, la omnisciencia, la omnipotencia. Dios lo conoce todo, Dios es todopoderoso y Dios puede estar en todo lugar. A Dios nada lo puede limitar. Dice Dios, nunca ha comprometido lo que es suyo, como dice aquí la prerrogativa, lo que es suyo, que le corresponde a Él. Nadie le otorgó, está en Dios, en su propia naturaleza. Dice, Dios nunca comprometió la prerrogativa suprema de su señorío. Su señorío no es que lo heredó, su señorío no es que alguien le otorgó. Su señorío es tan eterno como Dios mismo es eterno. Dice, él, el hacer una cosa semejante, dice, lo reduciría a ser menos que Dios. Y esto es lo que los judíos no entendieron. Porque ¿cómo podemos llamar a Jehová Dios, llamarlo Señor, Adonai, y decirle Señor también a este hombre que se hace llamar el Cristo? Eso no entró en la mente. Incluso hay uno de los discípulos, Felipe, que le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús tiene que decirle, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, no estamos hablando de dos señoríos distintos. Recordemos que en el Antiguo Testamento Jehová hace la promesa, dice, yo mismo iré, yo mismo visitaré a mi pueblo. Él vendría como el pastor, el buen pastor que Cristo mismo lo dijo. Entonces la promesa de Dios hacerse hombre no es que en Cristo tenemos un señorío y en Jehová es otro señorío, es que cuando hablamos bajo el término de ontología, ontología es el estudio del ser, ontológicamente Cristo y Jehová no es diferente ontológicamente, sino que bajo este mismo Cristo y Jehová ontológicamente es el mismo ser. Porque entonces estaríamos hablando de diferentes dioses. Hay un solo Dios. Y ese es el estudio que Pablo lo llama incluso misterio, el misterio de Dios haciéndose hombre. Dice entonces, es necesario reconocer su soberanía absoluta. No hay nadie que sea corregente. La soberanía, por lo tanto, el reinado es absoluto, está en Dios. Reconocer, dice, su soberanía absoluta si queremos tener una visión adecuada acerca de su reino. Dice, la obra de su creación, con todos sus riesgos aparentes, dice, es resultado de soberanía. Entonces, quizás llegamos a tener una respuesta sencilla y simple, pero ¿por qué tuvo que pasar esto? Es su soberanía, hijo. Pero ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo así? Es su soberanía, mi hermanito. Entonces, bueno, parece una respuesta muy simple. Es que no hay más respuesta. Y tratando de intentar encontrarle una respuesta
que ni Dios mismo quiere darse el trabajo de explicárnoslo, ahí es donde comenzamos nosotros a la especulación. La especulación es el resultado de la impotencia de no tener una respuesta. Pero hermanos, no tratemos de hacer preguntas eh, que van a resultar preguntas bizantinas. Me acordé de un término muy antiguo que escuché, preguntas bizantinas. O sea que no es como que, como decía la pregunta bizantina, cuando el vaso de agua bendita, de pronto una mosca vino sobre el vaso y entonces posó sobre el agua bendita. Y la pregunta bizantina es la siguiente, dice, ¿qué pasó ahí? ¿El agua ya dejó de ser bendita o es que la mosca se hizo bendita? Entonces, esa pregunta bizantina no cabe para que nosotros nos metamos aquí en este tema que nos lleva a esa parte de la eternidad de Dios, donde tenemos nosotros generalidades, no tenemos detalles, hay generalidades. Dios dijo bien claro, como para que nadie se ofusque, dice, hay las cosas que son reveladas y que son para los hombres, pero hay cosas que Dios no quiso revelarlas que son de Él, de su dominio. Dice, en el manejo de su reino, Dios gobierna mediante el principio de la delegación de autoridad. Dios organiza a los ángeles a través de jerarquías, asigna niveles de responsabilidad y esfera de servicio. Entonces vamos a ver que si hay señales de autoridad, es porque Dios la delega. Entonces, Dios tiene la autoridad absoluta y los ángeles ejecutan una autoridad delegada. Vemos a través del Antiguo Testamento de una manera más quizás copiosa, donde vemos que ángeles ejecutando la voluntad de Dios. Es que los ángeles, como dice la Biblia, están para ejecutar órdenes divinas y están para al servicio incluso de los siervos de Dios. Dice, con el fin de que actuara como su principal lugarteniente en la dirección de su reino, entonces Dios dotó aquí de a un ángel de manera especial. Dios dotó de belleza refulgente. Dios lo dotó de una inteligencia y le delegó también un poder a un arcángel que tanto en Ezequiel como en Isaías lo presenta, por ejemplo, en Isaías como lucero. Lucero eh, eh, en latín vendría a ser Lucifer. Ojo que el término Lucifer, pónganme atención aquí, no me vayan a entender mal. Lucifer significa alguien que da luz o algo que da luz. Por ejemplo, una vela da luz, un foco da luz. Entonces, en el idioma latín vendría a ser un Lucifer, o sea, una lumbrera o un foco. Entonces, Lucifer no es un nombre. El Lucifer es como un adjetivo, o algo que califica. Entonces, este ángel que Dios crea con tanta iluminación y refulgencia, prácticamente se convirtió en un lucero, o sea, en un Lucifer. Esta creación de Dios realmente es asombrosa y que según Ezequiel y según Isaías, este ángel comenzó bien, recibió una autoridad delegada por Dios y la isla comenzó a hacer bien, comenzó bien. El problema es que terminó mal.
comenzó bien ejecutando órdenes divinas, ejecutando dictámenes de Dios. Los ángeles, entonces entendían de que él era prácticamente el líder que Dios había escogido y que para a través de este líder ejecutar la voluntad de Dios. Este lucero, dice, lo llamó lucero y recibió un trono desde donde pudiera él ejecutar un gobierno. Incluso este ángel se le denominó el primer ministro de Dios. Dios depositó toda su confianza en él. Ahora viene la pregunta, otra vez la pregunta bizantina. Dice, pero si Dios sabía que él se iba a revelar, la soberanía de Dios. Deje tranquila esa cuestión. Entonces, la cosa es de que Lucifer o el lucero de la mañana, como se le llama, o este ángel, este primer ministro, tenía prácticamente un dominio que Dios le había delegado. Dice, no aparece registrada cuánto tiempo duró esta parte bonita de este lucero. No tenemos registro, no tenemos literatura, no tenemos revelación, no tenemos nada, tampoco hay que buscar donde no hay, de cómo fue realmente ese tiempo armonioso, bonito, donde Dios hablaría con Lucifer y le diría, estoy encantado con todo lo que estás haciendo, las cosas están saliendo como están pensadas, eh, gracias por tu trabajo. Tratemos un poquito de imaginar esa relación armoniosa que hubo entre Dios y Lucifer. Dice que este ángel tenía un libre albedrío como Dios. Dios en su manera de crear, Él da un libre albedrío. Dice, la prueba crucial era su fidelidad a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál sería que digamos, el ambiente que se armó ahí para que cambiara? Para que de pronto ese ángel bueno, ese ángel hermoso, ese ángel lleno de tanta inteligencia, de tanta sabiduría, de pronto cambió. Entonces, cuando Dios crea para que esta creación le adore a Dios, le alabe a Dios, le glorifica a Dios, y esto lo estaba haciendo bien Lucifer. Lucifer dirigía los coros celestiales, los ángeles que adoraban a Dios, los ángeles que glorificaban a Dios. Lo estaba haciendo bien, pero llegó un momento en la cual como que él mira a Dios y dice, eso que Dios recibe, yo lo quiero. Ahí comienza, ahí comienza Lucifer a transformarse. Comenzó a anhelar la autoridad de Dios. Comenzó a anhelar eh, la majestad divina. Comenzó a anhelar recibir alabanza, recibir adoración, recibir aplausos, recibir reconocimientos, recibir ofrendas, recibir humillación de parte de la gente, de los demás. Entonces, estas cosas comenzaron a entrar en el corazón de Lucifer o del lucero.
o del ángel de luz, este ángel hermoso. Entonces de pronto se transforma en alguien malo. Y bueno, hermanos, dice acá, hablando de Lucifer, dice, deslumbrado por su propia grandeza, o sea, no era poco lo que había recibido este lucero. Es verdad que era trascendente, es verdad que era eh, un nivel jerárquico por encima de todos. Dice que se deslumbró él mismo por su propia grandeza y declara su independencia. Y como lo describe el profeta Isaías, él quiso ser semejante al Altísimo. Él miró a Dios y dijo, yo quiero ser él. Él miró a Dios recibiendo honor y gloria y dijo, yo quiero recibir eso. Eh, todos los reinos se humillaban ante Dios y Lucifer dijo, pero eso yo quiero para mí. Entonces comenzó a anhelar eso. Y es ahí donde su corazón se corrompió. Dice, en ese momento, entonces hay un juicio en las esferas divinas donde dice Isaías que Dios lo arrojó de, de la esfera donde él estaba ministrando. Entonces Dios lo despoja de toda la responsabilidad que Dios le había otorgado a él mediante delegación de autoridad. Dios le retira la delegación y entonces lo arrojó y dice la Biblia que lo echó por tierra. Y aquí, como dice aquí, inició la gran caída al olvido de un ser sin Dios. Su decisión final es que él nunca se arrepintió y nunca se arrepentiría de esa decisión. Hubo un estudiante de teología que dijo, maestro, ¿y si Satanás se arrepiente? Ay, ¿te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Y si Satanás se arrepiente? Es que él nunca se va a arrepentir. Es algo que Dios lo sabe, es algo que no puede pasar por equivocación de Dios. Es que él nunca se va a arrepentir. Y no sea que por ahí alguien salga con una teología, el arrepentimiento de Lucifer. ¡Wow! Eso sí que va a ser pura mentira, ¿no? Eso no sucederá nunca, nunca va a suceder. Sin embargo, dice, Satanás no fue el único en su elección. De elegir rebelarse contra Dios, sino que hubieron muchos ángeles que estuvieron de acuerdo con la idea de Lucifer o Satanás. Entonces podemos ver que el libre albedrío, sí, ciertamente es importante cuando respetamos la autoridad de Dios. El libre albedrío se vuelve un arma en nuestra contra cuando no queremos glorificar a Dios. Entonces dice aquí que la tercera parte de los ángeles le siguieron a él. Pero no quiere decir que ya Dios no tenga poder sobre ellos. Eso no podemos nosotros permitir en nuestra mente. Dios tiene todo el control. Recordemos que el reino de Dios está por sobre todo. Nadie puede estar ni al nivel ni por encima
de la autoridad de Dios. Entonces dice que esta tercera parte se convierte en lo que nosotros conocemos como los demonios, los ángeles caídos, los demonios. Pero dice que la Biblia que Dios de esa tercera parte metió en una prisión que nosotros no conocemos, nada más que existe una prisión donde esos ángeles están ahí prisioneros. Y dice Juan en Apocalipsis que esos ángeles van a salir en un determinado día y en una determinada hora, como para que nosotros entendamos, Dios tiene el control. Veamos entonces aquí dice, con dicha multitud de rebeldes, Lucero, Lucifer, en otras palabras, formó prácticamente un reino falso, el falso reino de las tinieblas. Dice, su nombre fue cambiado a partir de este momento por el nombre de Satanás, que significa enemigo o adversario, y que va de acuerdo con su conducta. Este reino falso necesita entonces echar raíz sobre algo para que exista reino falso. Entonces recordemos que Adán y Eva ya habían caído, ellos cayeron en pecado, eh, tra- transgredieron la ley de Dios. Entonces, entre tanto, Adán era fiel y era santo. Entonces, su relación con Dios era perfecta. Pero cuando Adán y Eva cayeron en pecado, se rompe esa relación con Dios. Y entonces viene lo que es el pecado. Y el pecado entonces produjo una muerte, tanto espiritual como física, como consecuencia. Esa muerte, la muerte en sí significa separado. Eh, el hombre experimenta el pecado, experimenta también la muerte. Y de ser una persona que obedece la ley de Dios, ahora va a obedecer a otro que no es Dios. El Señor lo dijo bien claro, el que practica el pecado es esclavo del pecado y por lo tanto hijo del diablo. Jesús lo dijo de una manera muy, muy dura. Entonces, como que el hombre se desliga del reino de Dios y se une sin querer a un reino de oscuridad o un reino de tinieblas. Entre tanto, está bajo el pecado, está bajo una ley. Entonces, el hombre experimenta con su caída que pierde su comunión con Dios y está en una prisión del enemigo de Dios. Entonces, veamos aquí, dice, si Dios es soberano, vaya pregunta, dice, ¿por qué no destruyó de inmediato a ese asqueroso Lucero o Satanás? Lo hubiera destruido, Señor. Y a veces nos convertimos en consejeros de Dios. Señor, sé que ahí sí te faltó un poquito nomás. Se lo hubiera destruido al toque nomás. Recordemos que tenemos
para encontrar respuesta a estas preguntas tenemos que irnos a lo que se llama la soberanía de Dios. Recordemos que lo que para nosotros son 1000 años, en esta metáfora, Dios dice, para Dios es un día. Imagínate, lo que es quizás para nosotros 1000 segundos, para Dios es un segundo. Y lo que para nosotros podría ser un segundo, para Dios es nada. Entonces, eh, querer nosotros entender a veces lo que Dios determina, lo que Dios hace, no lo vamos a entender. Y a veces como no entendemos, renegamos y a veces nos lleva a la amargura y a veces nos lleva a decir, entonces mejor no creo nada. Dice, tranquilo, tranquilo, paciencia. Otra vez repito lo que Jesús le dijo a Pedro, lo que ahora hago no lo entiendes, lo vas a entender después. ¿Por qué no destruyó? Allí al toque, calientito nomás, ahí ya lo vio que estaba medio sospechoso, lo vio que estaba medio envidioso, lo vio que estaba que anhelaba cosas que solamente le corresponden. Ahí Dios lo hubiera agarrado y ¡pam! Muerto el perro, muerta la rabia. Genial, hubiéramos evitado un montón de problemas. Y hubiera quedado un solo problema que resolver, nada más, el problema del pecado del hombre. O sea, ya tenemos dos problemas. Entonces, con la caída del ser humano hay un problema y con la caída de Satanás tenemos otro problema y ese problema llega a juntarse. ¿Se da cuenta? Se llegan a juntar esos dos problemas que se suscitan, uno en las esferas celestiales y que repercute en la tierra con el ser humano. Porque miren, ahí nomás, cuando Satanás ya estaba cosechando los resultados de su rebeldía, va y lo busca a Eva primeramente, a Evita, Evita, ay Evita, ¿no? ¿Qué pasó contigo, Evita? ¿Por qué le escuchaste, no? Dice que se acerca, dice, bueno, dice la Biblia que es la serpiente. Pues la serpiente, según la mitología, todas las mitologías siempre simbolizó Satanás, ¿no? Pero dice que fue una serpiente. Hace pregunta, ¿era o no era serpiente? Bueno, era serpiente. Vamos a aceptarlo así literal. Era una serpiente, pero era Satanás. Y comienza a cuestionar la voluntad de Dios. Y es entonces cuando le pone que digamos, le pone el condimento, el mismo condimento que lo lleva a su rebeldía, a su rebelión, a su pecado, ese mismo condimento le pone en la mente de Adán y Eva, a Eva que estaba escuchando, y dice, seréis como Dios. Ajá, seréis como Dios. Ese condimento entró en Satanás, ser como Dios, atrapar todo lo que a Dios le corresponde, ser como Dios. Y ese mismo condimento se lo pone en la mente de Eva, pero dice, si tú pruebas esta deliciosa fruta, mírala cómo está. Ay, está, pero riquísima. Agarra nomás. No, dice Eva, pero Dios ha dicho que no agarremos de este árbol, está prohibido. No, dice, agarra nomás. O sea, lo que él hizo estaba tratando de que la mujer y el hombre haga también. Dice, mira, dice, si tú comes esto, si tú pruebas esto, seréis como Dios. Wow. Sí, y entró en la mente de Eva y de Adán, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ya conocemos nosotros
la terrible decisión que tomaron nuestros padres. Entonces, ahí vemos entonces que Dios tiene que manejar dos grandes problemas. Pero ¿acaso a Dios le sorprendió estas cosas? No, sabemos que no es así porque conocemos los atributos divinos. Antes de la formación del mundo, antes que se ha creado el universo, Dios sabía esto. Entre tanto que Dios sabía de antemano las cosas, para el hombre hay una solución, pero para Satanás no hay solución. Wow, no hay solución. Dios no planificó nada para darle solución a este lucero. ¿Por qué? Porque nunca se arrepentiría. Por eso es que no hay solución. Y no nos hagamos la pregunta, pero si se hubiera arrepentido, Dios hubiera hecho cosas. No sabemos. No sabemos nada. Manan cancho. No hay. No hay ahí que digamos referencia como para a partir de ahí traer algunas ideas. Entonces, dejémoslo ahí. Entonces, como dice aquí, ¿por qué no lo destruyó? ¿No? Dice, ¿por qué no llevó a cabo una ejecución en masa a todos esos ángeles desobedientes? ¡Brum! Dios solo necesitaba una palabra, como una palabra solo es necesaria para crear, una sola palabra era necesaria para destruirlos. ¿Se da cuenta? Por eso cuando la Biblia dice que cuando Cristo descienda y los ejércitos estarán en contra de Israel persiguiéndolos, y dice, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre con una espada que sale de su boca. Y dice, y todos los ejércitos murieron. ¿Qué quiere decir eso? Basta una palabra que sale de la boca de Dios y no regresa vacía. Dios podría haber dicho en su lenguaje divino, desaparezcan todos estos ángeles juntamente con el lucero y vuélvase nada. Lo habría hecho, pero Dios no lo hizo. Es que Dios, aún con todo esto, no deja de ser glorificado Dios. Vamos a ver más adelante. Dice, o cuanto menos, dice, ¿por qué no los encerró a toditos? ¿Por qué un poco nomás encerró Dios? Lo que se llama el abismo. A los encerró Dios ahí. Dios los hubiera encerrado a toditos. Ay, Señor, ¿cómo no estuve ahí para sugerirte? El todito, los hubieras ahí amarrado, los hubieras saltado ahí todito. No, Dios es impredecible. Por eso es Dios. Dice, la respuesta es que Dios tiene planeado hacer eso, pero a su tiempo. Dios tiene una cronología de las cosas que van a suceder, como Dios tiene una cronología de las cosas que ya sucedieron. Hay una cronología de las cosas que van a suceder y a su debido tiempo, entonces Dios va a ejecutar esto que tanto estamos ahorita diciendo, ay Señor, ¿por qué lo hiciste? Él va a ejecutar eso, donde estos rebeldes van a recibir el castigo. Dice, Dios tiene, dice, un gran plan en el desarrollo de su programa. No es un plan rígido en el cual Él se ha encasillado, sino que es flexible a los cambios y resultados que la batalla presente. Si no recuerde ustedes, a ver, voy a compartirles aquí este pasaje bíblico acá. A ver, voy a compartirles aquí.
Ajá, vamos a ver, detener la presentación y vamos a una ventanita que tengo acá. Ah, mira, mire, este pasaje bíblico muy conocido. Y dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos la revelación entonces de un reino, porque está hablando, dice, esta te herirá en la cabeza. Cabeza es sinónimo de reino. Entonces, pero miren, no es que a Dios le declararon la guerra. No es que a Dios le propusieron una guerra. La guerra la declaró Dios. No es que Dios está respondiendo a una guerra. No, Dios dijo, y pondré enemistad. En otras palabras, lo que está diciendo, hoy te declaro la guerra. Hermanos, entonces, si Dios declaró la guerra, Él no la va a perder, hermano. Jamás, jamás Dios va a perder esa guerra. Bendito, bendito sea Dios, que Él es el que dijo, habrá guerra. Y habrá guerra entre los hijos que nacen de esta mujer contigo. Es por eso que, hermanos, toda la historia del Antiguo Testamento es guerra. Uno dice, pero ¿por qué hay guerra? ¿Por qué habla de Amalek? ¿Por qué habla de los filisteos? Guerra. ¿Por qué hay guerra? Todo el Antiguo Testamento es guerra, guerra, guerra. Ah, es que cuando dice aquí la palabra de Dios, la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer, según la teología de Pablo en Gálatas, la simiente de la mujer es Cristo. Ajá, entonces Satanás sabía que un Cristo iba a venir y va a destruir su reino, su cabeza. Entonces eso hay que impedirlo. Plan satánico dijo, esto no tiene que suceder. Entonces, ¿por dónde vendría ese hilo? Ese hilo comienza con Eva, sus hijos. Siempre Dios de los hijos que vendrían escogía a uno. Y así podemos ver en Lucas y en Mateo lo que se llama la genealogía de Cristo. Ese no es casualidad. Ese no es árbol genealógico, no. Es la simiente de la mujer. Ahí ve usted nombre por nombre. Véalo usted, véalo con sus propios ojos, nombre por nombre. Allí la simiente de la mujer hasta que llegó Cristo. Pero esa simiente también es historia en el Antiguo Testamento, donde vemos reinos, reinos en contra de ese hilo. De ahí viene Noé, Taré, Abraham, Isaac, Jacob, Judá y las 12 tribus de Israel. Y mire todas las batallas y guerras. Los egipcios, los sirios, los asirios, los caldeos y babilonios, los medos y los persas, los griegos, los romanos. Taitita, Dios. Era una batalla, una guerra. Por eso que cuando usted lea el Antiguo Testamento, léalo desde esta perspectiva, donde hay una guerra, hay una batalla, y esa batalla entonces Dios va a preservar su promesa, que esa simiente no se corte en ningún momento. Y mira, el enemigo quería cortarlo por donde la simiente avanzaba, el enemigo como que, imagina usted con una tijera y en cada guerra era como una tijera.
track, y no lo cortaba. ¿Cómo hago para cortar todo eso? El Satanás ideaba planes como, ¡ay! Le salían unas grandes ideas, unas ideotas salían ahí, porque quería cortar ese hilo, hermano, y ese hilo, hermano, intentó cortarlo hasta que un día estuvo presente con él, con la simiente de la mujer. Y lo vemos ahí en Mateo 4:4, Jesús y Satanás teniendo una conversación para tentarlo. El propósito de Satanás era que ese Cristo, esa simiente que ya está cara a cara con él, face to face, no llegue a la cruz. Ajá. Por eso es que Satanás le dice a Cristo, todos los reinos de la tierra a mí me han sido dados. ¿Por qué, perdón, Satanás se atribuye los reinos de la tierra? Es porque entre tanto existe el pecado, Satanás puede reinar. Entonces, la clave para que Satanás no reine es darle solución al pecado. Entonces, ¿bajo qué pretexto reina? Ya no puede reinar. Por eso es que Jesús en la cruz le dio fin al pecado y a la vez destruyó el reino de Satanás. Tan profunda es su soberanía que es que Dios es capaz de hacer que la ira de los hombres lo alabe y que finalmente sus enemigos lo sirvan. En la historia, en el Antiguo Testamento, todo cuando lo vemos desde una óptica histórica, ¿cómo es esto que la ira de los hombres lo alabe? Cuando vemos a un Goliat que amenaza, que insulta, que exacerba las emociones de un ejército impotente, que no puede hacer nada contra este paladín. Y fíjense que toda esa guerra que levanta este filisteo, pero aparece un chibolo, un adolescente tierno, Davidcito. Aparece David, escucha las amenazas y él pregunta, ¿que no hay un hombre que lo enfrente? No, dijeron, no hay. Entonces ya conocen ustedes la historia, dijo, no, yo me ofrezco. Y lo derrotó. O sea, miren, esa ira de los filisteos en contra de el hilo genealógico. Como le decía yo, Satanás queriendo cortar ahí, que no continúe. Finalmente, tanto fue la ira de este filisteo que finalmente Dios termina siendo glorificado. Tanta fue la ira de Faraón que finalmente Dios fue glorificado. Tanta fue que digamos la soberbia de los reinos y las naciones en contra del pueblo de Dios para impedir que ese hilo continúe hasta que Cristo naciera, finalmente terminaron dándole la gloria a Dios. Por eso es que el Salmo 76:10 de alguna manera refleja que aun cuando Satanás y las naciones procurara hacer algo contra Dios, finalmente Dios es glorificado. Wow. Como hay una canción que dice, cómo es este Sergio cuando dice, y quién detiene al poderoso? ¿Cómo es? A ver, Vanessa, ¿cómo dice? ¿Quién detiene al poderoso? Cuando Amén. ustedes cantan, así es, ¿no? ¿Quién detiene al poderoso, no? ¿Quién detiene al Wow, poderoso? ahí está, wow. Saben que cuando yo escucho esa partecita, wow, a mí me emociona escuchar esa parte. ¿Quién detiene al poderoso? Wow, así es. Finalmente uno va encontrando la red. Ah, ahora entiendo por qué Dios
no los eliminó al toque. ¿Por qué deja que las cosas sigan sucediendo como que les da soga, les da espacio? Finalmente Dios es glorificado en todo, ¿no? Te dice que aún sus enemigos finalmente les glorificarán. Dice, la ironía devastadora para sus enemigos es que terminan por servirle a pesar de ellos mismos. Que finalmente la gloria es para Dios. Uno ve guerra, uno ve y dice, ay Señor, pero ¿por qué no fue así de esta manera? Finalmente dice, Señor, mira, Señor, míralo, así como vemos en los salmos, Señor, mira cómo tus enemigos, Señor, detén al enemigo, Señor, mata al enemigo. Así vemos los salmos imprecatorios, como se les conoce, Señor, destruyelos. Como que el Señor dice, aguante un poquito, ya vas a ver, hermano, eso a veces nos consume a nosotros, ya, pero si todo y a veces uno en la impotencia, uno decreto, de que ya, decreta lo que decretes, hermano, no va a pasar nada. Dios maneja las cosas a su manera y tenemos que entender lo que Dios quiere así. Y finalmente Dios es glorificado. Ahora entiendo, ahora entiendo. El hecho central, dice, que debemos observar es que Dios permitió que se formara este falso reino de tinieblas. Eso que tanto cuestionamos, Señor, pero lo hubieras acabado ahí nomás. Dios dijo, ok, que se forme ese reino. Porque no es tanto cómo comienza, sino cómo termina. Es que ese reino va a tener su final. Y ese reino, es el final de ese reino, lo vio Daniel, el profeta Daniel, lo vio, cómo caía ese reino. Ustedes lean al profeta Daniel y van a ver que al final de la historia dice que hay una roca que cae sobre la estatua y la destruye y la convierte en un montón de escombros y se forma un gran reino. Es la visión de Daniel. Va a terminar ese reino. La cruz le ha puesto un fin moral. O sea, moralmente este reino está destruido. Pero hablando en otros términos, pero hay una parte política de este reino, política y religiosa de este reino, que va a terminar cuando Cristo venga. Entonces dice, este reino fue constituido por las fuerzas voluntarias guiadas por Satanás, no a través de la creación de Dios. Este reino no sucedió por creación. Ese reino sucedió porque Dios quiso, lo permitió, y que finalmente, cuando este reino de las tinieblas realmente caiga y sea como lo vio el profeta Daniel, la gloria de Dios será celebrada de tal manera que se celebrará la gloria de Dios porque ahí comienza el reino milenial. Y entraremos, hermano, a ese reino milenial. Y oye, wow, como diciendo, como que si hubiera sido una película. ¿Viste cómo cayó? Bueno, no sé si vamos a conversar de esa manera, pero será colosal entrar al reino milenial después de esa gran batalla y esa gran victoria donde finalmente Dios es glorificado. Qué lindo, dice. Por lo anterior, como dice ahí, se convirtió en el polo opuesto del reino de luz y en una opción tentadora para todas las criaturas en ejercicio de su libertad moral. Dice aquí, es un falso reino que opera simultáneamente con el reino de Dios, el reino de verdadero. Algunas veces este reino parece dominante. No solo vemos
desviando a las personas, sino hasta ganándoselas. Como Jesús, cuando estaba ahí cara a cara con Satanás, le dijo, todos los reinos de la tierra son míos. A mí me ha sido entregado, porque el hombre voluntariamente se subyugó a este reino y le dio la espalda a Dios. Y Dios como que dijo, deja que las cosas sucedan. Vas a ver cómo intervengo yo. Yo gano al final. Yo gano. Y dice aquí, esto se debe a su modus operandi, es un término latín, dice, contra muchas opiniones ingenuas, el diablo no es aquella figura horrible con un tridente, sino que es más bien un ángel engañador e hipócrita, cuya meta en la vida es falsificar las obras de Dios. Muchas veces se nos han venido imágenes religiosas de quién es Él. Un, uno con cachos, con cuernos, con cara de chivo y cosas así, hermano. Ese no es Él. Ese no es Él. Quizás el enemigo lo utiliza, el mismo enemigo lo utiliza como para asustar, pero en el fondo no es Él. Tenga miedo de ese alguien que parece una bella persona, hermosísimo, pero bien hipócrita. Ahí está, usted lo va a dar cuenta y dice, ah, no, ¿cómo es? ¿Cómo es que sucede el engaño? El engaño sucede cuando me muestro tan lindo, tan hermoso, pero en el fondo soy malo. Entonces, ese es Satanás. Eh, puede actuar a través de una persona. Fíjese que un taxista me comentó cuando le hablé de Jesús. Ay, me dice, pastor, yo perdí mi familia. Yo lo perdí todo. Y dice, y yo era creyente. ¿Qué pasó? Le digo. Pastor, me dice, yo me encontré con una mujer lindísima que me hizo una carrera. ¿Y a dónde la llevé? A un lugar donde en los juegos, de juegos, ¿cómo se llaman esos juegos? Como no tengo costumbre, no sé cómo se llaman los juegos, esos bingos. Tragamonedas. Tragamonedas, eso. Dice que esa mujer le dijo, ¿y no quieres entrar? Y como la vio tan bonita, tan linda, y dice que con una dulzura que hablaba, se dejó llevar y entró a los juegos, al tragamoneda. Y le dice, la chica le dice, te doy un juego gratis. Y dije que él entró, dice, y jugó y se ganó 5,000 soles en el primer juego. Ese es tuyo, le dijo la chica. Sigue jugando. Bueno, entre que ganó y perdió, dice que finalmente se llevó como 3,500. Y dijo, wow, se quedó pensando, está bueno esto. Y se fue otra vez al tragamonedas y ganaba y perdía. Y la misma chica estaba ahí y finalmente termina enamorándose, pierde su matrimonio, pierde su ministerio, perdió todo. Y ahora le digo, ¿qué estás haciendo? Trabajo para mantener a mi hija, lo he perdido todo. Este taxi no es mío, lo alquilo. El otro carro era mío, lo perdí. Mire cómo es el enemigo. Ese es el enemigo. Entonces usted está esperando que el enemigo se le aparezca en forma de chivo, barbón, así con una barbita larga. No, no, hermano, ese no asusta. Ya no asusta. Ya no asusta eso. El enemigo a veces está en alguien que es hermoso, o el mismo enemigo puede
a hacer a través de alguien que es hermoso. Él fue hermoso. Y como dice ahí, su meta es falsificar todo lo que es la obra de Dios. Esa ha sido su ambición más grande desde que decidió rebelarse. Su primera intención registrada termina con las siguientes palabras, recuerden ustedes, seréis semejante al Altísimo. Es lo que le dijo a Eva, serás como Dios. Y el condimento que llevó a Satanás a esta rebelión es, yo seré como Dios, ese trono será mío, esa gloria será mía, todo esto será mío. Y perdió la razón porque yo me pregunto, ¿y dónde se le fue toda la inteligencia? A veces la rebelión ciega la inteligencia. Porque ¿de dónde se le fue esa inteligencia? ¿Podrá alguien pelear contra Dios y ganarle? De lejos, la respuesta es obvia. Nadie puede pelear y ganarle a Dios. Pero ¿dónde se le fue toda la inteligencia? La obsesión, la envidia, la rebelión, todo eso cegó. Hasta ahora él está con una inteligencia cegada. Él sabe que va a fracasar. Él sabe que será destruido. Él sabe que esto va a terminar. Él sabe cuál es su final. Él lo sabe, hermano. Él sabe su final, pero está cegado en su ira, en su rebeldía. Está cegado. Por eso sigue actuando así. Pero como Dios dice, déjalo, déjalo. Vas a, vas a ver cómo finalmente va a terminar. Dice, dicho esfuerzo falsificador es su maniobra más efectiva, ya que mientras más pueda imitar las obras de Dios, mire, preste atención a esto, cómo Satanás puede engañar imitando a Dios. Dice, los hombres se verán menos inclinados a buscar a Dios y hacer su voluntad. Entonces, ¿qué hace Satanás para conquistar? Él sabe que se va a ir a las prisiones oscuras, pero él no quiere ir con una minoría, quiere llevarse un montón, quiere llevarse un montón. Entonces, él imita las obras de Dios. Por eso es que esta forma de imitar las obras de Dios incluso se ha introducido en iglesias cristianas. Por eso que, hermano, donde una iglesia cristiana no se predica la palabra, no se estudia la palabra, no se abre la Biblia para explicarla, cualquier cosa pueden creer. Por eso, hermanos, siempre oren ustedes para que esa palabra sea la que siempre se hable y se predique en los púlpitos cristianos. Oren al Señor, oremos al Señor, para que lo falsificado no entre a las iglesias, porque es fácil, el enemigo le es fácil introducirse dentro de lo falsificado, donde lo que parece cristiano y no es, parece bíblico, pero no lo es, parece de Dios, pero no lo es falso. Pueden ver ustedes, no podemos hablar de misión de la manera como se ejecuta la misión sin, sin que nosotros hablemos del fundamento, el fundamento de la misión. Y dijimos al principio de este curso que el fundamento de la misión es Biblia, teología y es historia. Por eso es que tocamos, en la medida que desarrollamos el tema, tocamos asuntos de historia, tocamos asuntos de teología, asuntos de Biblia, y en su momento un poco de antropología bíblica o un poco de antropología cultural, porque es el ámbito donde se desarrolla la misión. Entonces, hermanos,
vemos que hemos tocado incluso un tema de la angeología. Hemos raspado la angeología, raspamos la soteriología, entramos a asunto de historia, entramos a asunto de escatología. Por eso que la misiología es fuerte, porque hay que tener como algunos prerequisitos para poder entrar y desarrollar, ¿no? Y entenderla. Por eso, mis hermanos, lean mucho su Biblia, cómprense un diccionario bíblico, cómprense buenos comentarios bíblicos, como decía Angelito, su Matthew Henry, y usted documentese cada vez más, estudie la palabra. Eso es, no solamente léala, sino estúdiela. Y una vez que la estudia, practíquela. Y cuando la practica, la comparte. Es en ese orden. Entonces, la palabra de Cristo, como decía Pablo a la iglesia de Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones.